Ciencia y tecnología basadas en las artes liberales, bondad, belleza y verdad. Buenos días a todos. ¿Qué tal? Después de esa fantástica conferencia que acabamos de escuchar, que nos conmovió a todos, ¿verdad? ¿Quién nos salió conmovido después de escucharle a Henry? Había un silencio en el aula y me preguntaba a mí mismo, ¿cómo puedo ahora yo hablar y cambiar el espíritu de todos y ponerles entusiasmados en el futuro, en la maravilla que tenemos por hoy adelante? Quiero agradecerle a Julio por invitarme a esta fantástica universidad, esta maravillosa ciudad que conozco desde los años 70 y que cada vez me sorprende lo bella que es. Y como ecuatoriano, como les he dicho, he venido acá desde los años 70, pero ya tengo mi próximo plan. Voy a venir a conversar con Oscar, que me lleve al restaurante de Julián, a conocer la obra de no me diga, Natalia, para luego ir a la clase de Jairo, que es lo que a mí más me gusta, y luego ir a la pasarela y verle a María Laura. Ese es mi próximo plan y te comprometo a que me ayudes, me acompañes. ¿Quién de aquí nació antes de 1950? Alcen la mano. Ah, soy el único. Que siempre soy, en algo soy el primero. Aquí soy el primero que nací antes de 1950. Y claro que estos 70 años de vida, que he tenido un privilegio de vivir con la juventud, tengo mucho que contar. Soy apasionado de la educación, apasionado de la juventud, porque yo entré al aula en el año 55 y aún no salgo. No ha habido un solo año en estos 65 años que no he estado en un aula. Y eso me ha dado un privilegio, tanto como estudiante, asistente y profesor, de darme cuenta de la maravilla que es la juventud. ¿Cuántos de ustedes aquí son alumnos de esta universidad o de otras universidades? Quisiera saber más o menos. Están en el proceso. Maravilla de la juventud. Siempre me dicen a mí, es que Carlos, la juventud ya no es como era antes. Antes éramos mejor. Y yo digo falso. La juventud hoy día es mejor que nunca. Tiene unas cualidades que yo hago la reflexión en el pasado que nosotros no teníamos. Críticos, emprendedores, cuestionadores, alejados del memorismo. Y todo eso se traduce en lo que es educación, que es mi pasión, a lo que me he dedicado casi toda mi vida. Y les voy a contar una historia de cómo yo, ¿no es cierto?, me he aproximado a la educación. Como decía Deepak, en el año 60 yo estaba en la universidad en esa época revolucionaria, la guerra de Vietnam, Woodstock, los hippies, la marihuana. Todo eso le hicimos para ustedes, jóvenes, agradezcan. Hicimos el cambio para ustedes. Y claro que las preguntas eran las mismas. ¿Te gustó, no? ¿Por cuál parte? Porque también liberamos el sexo. Ya. Historia, aplauso. Bien. Fue una época fascinante, tan fascinante como es la época de ustedes. ¿No es cierto? Inquietos. Pero con las mismas frustraciones nos enamorábamos, nos peleábamos, llorábamos. Eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Pero yo sí me hacía las preguntas. ¿Quién soy yo? ¿Dónde estoy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Que es gran parte de lo que Julio nos dijo esta mañana y son las preguntas que se han hecho muchas personas aquí hoy día. Yo hacía la reflexión, ¿cómo voy a tratar de entender esas 4 preguntas que han sido las preguntas que han plagado a la humanidad? Y la belleza o tristeza es que a los jóvenes les tengo que decir que no hay respuestas. Y eso es lo bello de esas preguntas, que no hay respuestas. Porque si hubiesen respuestas, perderíamos todo ánimo de futuro. Entonces, gran parte de la vida es tener preguntas que no tienen respuestas. ¿No es cierto? ¿Cómo yo intenté
en lo personal, tratar de entender eso. En tratando de entender el mecanismo majestuoso del universo, como lo dice Bronowski. Tratar de entenderme a mí a través de este mecanismo que he escuchado hoy día. Evolución, adaptación, el origen del universo, la célula, la ameba. Tratar de entender estas preguntas desde esa perspectiva. Es una perspectiva distinta la que puede hacerse un filósofo. ¿No es cierto? La que se puede haber hecho Descartes, las que se hacían Aristóteles, Sócrates, todos con las mismas preguntas. Y encontré a través de la física, a ver, sean honestos, ¿quién aquí pierde el sueño por ser físico? Alcen la mano. Es lo normal. Ninguno. Eso les digo en mi universidad, les digo que les doy beca 100% al que quiere estudiar física. Y nadie. No saben lo que se pierden. En realidad. Porque se responden estas preguntas tan interesantes y tan fundamentales y tan filosóficas de una manera distinta, analítica. Y vemos hoy día, ¿no es cierto?, el paradigma científico que hay. Y es algo que la juventud no puede dejar de conocer. El mundo de hoy día es más interrelacionado que nunca. No existen disciplinas aisladas. No puedes ser físico sin ser psicólogo. No puedes ser historiador si no entiendes la evolución. No puedes, somos tan indisciplinarios que la metodología de enseñar carreras específicas es totalmente obsoleta. Y el otro tema es que ya todo el mundo sabe, es para qué les estamos educando. Y lo primero que los educadores tenemos que aceptar es que no tenemos la más remota idea. ¿No es cierto? No tenemos la más remota idea. Pero eso es bueno. Entonces hagamos el mejor esfuerzo para dar una educación de futuro. En todas las universidades dicen, las carreras del futuro de los próximos 10 años no tenemos idea qué son. ¿Para qué estudiamos? Entonces ahí la pregunta es, porque hay modas, ¿no? Vamos a hacer esto, vamos a hacer una universidad azul, amarilla, verde, lo que sea, para adaptarse al futuro. Pero la belleza del futuro, ¿no es cierto?, como físico, es que es totalmente impredecible. ¿No es cierto? Y la ignorancia de futuro es lo que a uno le da razón de ser. Qué aburrido conocer el futuro. ¿No les parece? ¿Quién quisiera saber su futuro? Si ya sabes tu futuro, es un pasado y estás muerto. Entonces, el futuro no existe. El pasado, memorias. Y el presente, ¿existe el presente? Les pregunto, les digo a mis estudiantes de física, ¿existe el presente? ¿Qué es el presente? Ya pasó. ¿Cuándo? Es el instante. Y el instante es de una longitud, de una temporalidad de 0 segundos. Entonces, el tiempo ha sido un misterio. Ya, no sabemos qué es. El pasado no existe, el presente no hay y el futuro ignoramos. Y eso es un problema de los filósofos y de los físicos. Hasta que llegó un joven que se llamaba Alberto. Y este joven Alberto algo nos explicó del tiempo y del espacio. Algo fantástico. Y han de haber escuchado las teorías del Alberto. La relatividad. La gravitación, se acaba de detectar y ver el primer agujero negro que este señor lo predijo en 1929. ¿Cierto? Las primeras ondas gravitacionales los detectamos, y digo, lo detectamos no los físicos, sino toda la humanidad, y ahí sí trabajamos conjunto. Y por eso me gustó estudiar física, porque no hay barreras, no hay idiomas, no hay religiones, es todo lo mismo. Trabajamos entre la China, la India, Japón, Quito, Medellín, sin barreras culturales ni religiosas para tratar de entender esta maravilla de dónde venimos. Y cada vez que aprendemos algo, resultan más preguntas. Pasamos un paso, más ignorancia. Damos un paso, más ignorancia. Yo les digo a mis alumnos, y perdonen que hable medio desordenado porque así soy, les digo, lo que sí les puedo garantizar a ustedes, que después de 4 años de haber pagado una pensión, haber estudiado durísimo,
van a salir más ignorantes de lo que son hoy día. Esa es la única garantía. Pero si no salen más ignorantes, nosotros hemos fallado. Y me entienden el concepto de ignorancia, que es de darse cuenta que hay mucho más de lo poco que sabemos. ¿Cómo? Entonces ahí viene el tema de educación. Educación ha pasado por una serie de modas. A nivel escuelas, a nivel colegios, universidades, etc. Pero yo siempre me hago la pregunta, ¿qué es lo permanente de la educación? ¿Cuáles son esos factores de la educación que no han cambiado en el tiempo? Porque queremos cambiar todo, rediseñar los currículos. Vienen los gobiernos sabios, los ministerios de educación que tienen la fórmula mágica y dicen, esto es el currículo. Pero la educación es tan importante que nunca y no debe estar en manos del Estado. ¿Estamos de acuerdo? Pero ustedes están en manos del Estado. Nosotros estamos en manos del Estado. Por burócratas que quieren medir la educación. Cuando la educación no se mide, es un intangible. Te puedo medir cuánto aprendiste de tal teoría de psicología o si sabes del poema de Pitágoras. Poema de Pitágoras, ¿no? No es teorema. Porque expresa una belleza del espacio. Pero nos enseñan el teorema de Pitágoras. No es medible. Y verdaderamente, alguien dijo que, creo que fue, la edad no me da. ¿El alemán que tengo adentro o el italiano que tengo adentro? ¿Cuál de los dos? El italiano. Franco deterioro. Oscar Wilde dijo, lo que verdaderamente vale la pena aprender no se puede enseñar. Entonces, ustedes alumnos les estamos estafando. Porque lo único que hacemos es enseñarles. ¿No es cierto? Que aprendan y tomen exámenes. Qué aburrido. Entonces, regresando a la pregunta, ¿cuál es lo permanente de la educación? Y ahí me refiero a las distintas civilizaciones, desde los griegos, ¿no es cierto?, los romanos, todo lo que hemos ido aprendiendo en educación. Y para mí se resumen en dos palabras: artes liberales. ¿Alguien aquí sabe qué son las artes liberales? ¿De dónde vienen? Vienen de la época, gran parte de los romanos, de los griegos y de los romanos, para formar las personas libres. En una sociedad que había libres y esclavos, pero había las artes liberales para los que van a formar las personas libres. Y tienen dos componentes: el trivio y el quadrivio. ¿Han escuchado? Del trivio y el quadrivio. ¿Qué es el trivium de las artes liberales? Lógica, dialéctica y gramática. ¿Cuántas de esas materias estudian ustedes aquí en la colegiatura? Ninguna, me dices. Julio, que no, de ninguna. Ok. Le estás reclamando a Juan. ¿Pero qué es eso? Y la verdad es que lo están haciendo aquí y muy bien. Muy bien. Porque es el arte de comunicarse. ¿Ok? Lógica, dialéctica, gramática, retórica. ¿No es cierto? El comunicarse. ¿Por qué? Porque la comunicación es la esencia de la educación. ¿No es cierto? No online. Es emocional. ¿No es cierto? La comunicación. Y la comunicación es la esencia de la evolución del ser humano. El ser humano, ¿no es cierto?, es una de la especie que tiene lo que se llama la prolongada infancia. Uno nace, no como nosotros decimos un ternero, digo una vaca, que a las pocas horas está caminando y solo. El ser humano no puede. Tiene que por lo menos, ¿qué será? 5 años, algunos 70, para ya poder estar totalmente libres. Entonces, ¿qué tiene que pasar? El ser humano nace prematuramente. En realidad, nacemos prematuramente. ¿Y qué es la única manera que podemos sobrevivir? Es la comunicación entre la madre, el padre y la cría. Amamantar, amor, cariño. Esas son las artes liberales. Comunicación.
Y dentro de la comunicación se desarrolla en nuestra especie el lenguaje, el idioma, el habla. Aquellas especies que no desarrollaron eso, por evolución, desaparecieron. Muchas veces el concepto de evolución no se entiende bien, pero desaparecen las que no tienen esa capacidad. Entonces el lenguaje es sumamente importante. Y hoy día esa comunicación son lo que ustedes hacen. El WhatsApp, el chat, el Facebook, entonces comunicarse. Entonces, primera cosa permanente en la educación que todo proceso debe tener, desde guardería hasta 90 años, es saber comunicarse bien. ¿Por qué es difícil? Porque lo que yo estoy diciendo, no estoy seguro que es lo que ustedes me están escuchando. Y no tengo manera de saber si es que es así. No hay manera. ¿Cierto? Hay esa barrera. Y hay otra barrera es del lenguaje. ¿Es el español el mejor idioma para transmitir información? ¿O es el inglés? ¿O es el chino? ¿O es el japonés? No sé. Entonces, primera cosa. Todo proceso educativo tiene que tener un componente del trivio que es retórica, gramática, dialéctica. Segundo componente, el cuadrivio. Que no, y ahí vengo yo. Astronomía, geometría, aritmética y música. ¿Todos ustedes están tomando esas 4 materias aquí? ¿Ah? No queremos. O ahí tenemos que discutir. Porque uno no puede educarse sin el complemento del arte y la ciencia. Ya, eso es, no hay cómo. No se puede dar. Y eso es básicamente la capacidad de cuantificar. ¿No es cierto? Sí, es el proceso de observar. ¿Cómo observo bien? ¿Cómo veo bien? Generalmente los procesos educativos en las escuelas nos dicen lo que estamos viendo. Cuando la educación es dejar que el alumno interprete lo que está viendo y comunique. Eso es las artes liberales, eso te libera. Porque en definitiva la educación tiene un solo propósito. Julio nos dio una lista muy interesante, pero sí creo que vi. Libertad. Proceso educativo es libertad. Con todas las responsabilidades que tiene la libertad, porque no es gratis. Pero eso es lo que tiene que generar la educación, la libertad individual. Parecería egoísta eso, ¿no? Pero la educación es un proceso entre el egoísmo y el altruismo. No puedo educarme si es que tú no quieres sacar las mejores notas. Eso es egoísmo. Y si tú no quieres compartir todo lo que aprendes, el altruismo. Entonces es un yin-yang. ¿Les enseñan del yin-yang? Esencia de la Universidad de San Francisco. Primer semestre, curso que se llama autoconocimiento. ¿No es cierto? O el ser. Donde se les... ¿Qué hacen ustedes aquí? Todo estudiante pasa por ese curso. No nos gusta obligar a nada, pero son las optativas obligatorias. Donde se reflexiona desde el punto de vista de todas las filosofías y líneas de pensamiento que ha habido en la humanidad. Se les enseña el Bhagavad Gita, a meditar, todo, absolutamente todo, y a discutir. Y después se les enseña, enseñar, ya les dije que no hay cómo enseñar, no existe esa palabra en educación. Se les incentiva, después para también exploren la filosofía occidental y que lo comparen, discutan, ¿no es cierto? Que es un poco el tema de este seminario, de este congreso. El otro tema fundamental es cómo entusiasmamos a la juventud de lo que dice Bronowski, el mecanismo majestuoso del universo, que es lo que a mí me apasiona. ¿Ah? Para eso tienen que tomar nuestros alumnos otra optativa obligatoria que la doy yo, que se llama El Cosmos. El Cosmos es un seminario socrático donde tratamos de contagiar la pasión por entender este mundo. ¿Cómo funciona? ¿Qué es la evolución? ¿Qué es la gran explosión? ¿Qué es el Big Bang? ¿Y hacia dónde vamos? Las grandes preguntas. ¿Dónde estoy? ¿Quiénes somos? Desde el punto de vista de la biología. ¿No es cierto? El origen del universo, 13.000 millones de años, 4.000 millones de la Tierra, 3.000 millones de la vida. ¿Y por qué el ser humano
aparece en el calendario cósmico, si el calendario cósmico hasta la fecha tiene los 12 meses, el ser humano aparece el 31 de diciembre a las 11 de la noche, 59 minutos, 50 segundos. Así de insignificantes somos y nos creemos lo mejor. ¿Y qué va a pasar en febrero del próximo año cósmico? Lo probable es que ya no estemos. Y no porque nos hemos autodestruido, sino que se le acabó el combustible al sol, se volvió un gigante rojo, se tragó la tierra y ahí quedó. ¿Okay? Entonces, esa perspectiva de la pequeñez es bien importante tenerla en la mente. Pero a la vez, la perspectiva de lo que hemos logrado ser como especie. Y en eso sí, algo nos dijo, Deepak, me olvidé el nombre, Dipti, la crisis que estamos viviendo. No comparto. Creo que la humanidad vive la mejor época de su historia. A pesar de una historia tan triste como lo que acaba de dar Henry. Son cosas puntuales. Pero nunca la humanidad ha estado tan bien. Puede que no me crean. ¿No es cierto? Pero esa idea nos venden. Las redes sociales, todo el mundo, los fatalistas. La juventud tiene que tener de la universidad mensaje de esperanza. Que vamos bien, vamos a ir mejor. Nunca hemos estado tan bien. Les recomiendo que lean a Steven Pinker. ¿Alguien ha leído aquí a Steven Pinker? Psicólogo de Harvard, de los más importantes. Por favor, en la lista de lecturas, por favor. Hay varios libros que hay que leer. Noah Harari, Homo Deus, ¿han leído? ¿Ya? Ideas de Peter Watson. Listo. Ok. Tú me das la lista de libros para yo llevar a la universidad. Esto no es gratis. Es dando y dando. Pero me fascina esa motivación, ese espíritu señeque que tiene Julio al hablar de la pasión que tiene. Porque si uno no tiene pasión en lo que hace, qué aburrido ser profesor. Por eso quiero irme a la clase de Jairo, ¿era? ¿No es cierto? Para escuchar eso, que como si uno es profesor, el mejor rato del día es cuando esté en el aula. El miedo que uno tiene que le hagan la pregunta que uno no tiene la respuesta. ¿Qué dice el maestro típico de la educación pública? Silencio. Eso es lo que uno busca, que le cuestionen. Ahora bien, el cuestionar es interesante, porque si no se enseña a cuestionar, uno no puede aprender. Creo que fue Mark Twain que dijo que la única vez que interrumpí mi educación es cuando me fui a la universidad. Otra estafa nuestra. Y el Alberto dijo, creo, que educación es todo lo que queda después de que uno se ha olvidado todo lo que ha aprendido. Entonces, realmente estoy haciendo una historia en la cual decimos que la universidad realmente es inútil. Porque hay un filósofo italiano, cuyo nombre no puedo acordar, en un rincón de la Mancha, bla, 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 que dice, ya es hora de que las universidades dejen de enseñar tantas cosas prácticas. Y él habla de la utilidad de lo inútil. Y después de uno se gradúa de la universidad, se da cuenta que aquellas disciplinas que aparentemente son inútiles, ¿no es cierto? Y yo siempre tengo un profesor ahí atrás, como la clase de tango de ese profesor, ¿no es cierto? O la clase de ni sé qué de ese profesor. Una clase de física siempre es útil. La utilidad, ya me he de acordar el nombre porque es un libro de 20 páginas que vale la pena que lo lea. La utilidad de lo inútil. Y eso son las artes liberales. El que uno entra a universidad, yo me acuerdo cuando fundamos la Universidad de San Francisco, vendimos la idea de artes liberales. ¿Por qué? Porque yo me formé en Estados Unidos desde la primaria. Los otros somos 3 físicos haciendo artes liberales y queríamos llevar ese modelo a Ecuador. Y los padres de familia decían, yo quiero que mi hijo estudie economía. Qué aburrido. Pero aparte de ser aburrido economía, ya les voy a contar una anécdota de economía en la San Francisco. ¿Por qué? Yo quiero que tenga economía 1, 2, 3. ¿Por qué tiene que tomar filosofía oriental?
¿Por qué tiene que tomar psicología, sociología, arte, teatro, música? Es difícil vender en esa época eso. Hoy día, toda institución en el Ecuador nos copia. ¿Ya? Nuestro pensum, el 35% de las materias son inútiles. Yo peleo por la inutilidad. Física es obligatoria para todos. No, mentira, no es. Pero mi curso de Cosmos sí es esos opcionales obligatorios que tenemos. Pero, en fin, entonces uno dice, ¿qué mismo hacia dónde va este proceso educativo que es tan fascinante? Hablando de economía y el Estado y el rol del Estado en la educación. Como que el Estado piensa que la calidad de educación es proporcional al número de horas nalga. ¿Qué quiere decir eso? El número de horas que el alumno está sentado en el aula tomando notas. Más bien es inversamente proporcional. Tenía un profesor yo de economía que trabajó unos 7 años conmigo, pero algo le faltaba. Y como tenemos un programa internacional de intercambio, el más grande de América Latina, y una de las universidades que tenemos, la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, donde yo hice el postdoctorado, le mandamos a hacer el PhD. Porque sí tenemos una universidad en la cual tenemos por lo menos unos 300 PhDs trabajando y estando en el aula, a tiempo completo. Se va, termina los 4 años, negocia conmigo, regresa a Quito y sigue su carrera docente. Poco complejo el señor. Un día desaparece. Dejó las clases botadas. No avisó a sus alumnos. Y en el periódico del día siguiente dice, NN, ministro de Finanzas del Ecuador. Y no me había avisado. Le llamo, le digo, haz las cosas bien, era de que me avises. A los 3 meses le botan del trabajo. Le encuentro paseando en la universidad con sus hijos, le digo, ¿qué haces aquí? No, ya regresé. ¿Cómo es que ya regresaste? ¿Te fuiste sin avisar? Ten la decencia. No, es mi derecho constitucional de ir a servir a la patria y estoy aquí para regresar. Una discusión larga de 1 hora. Terminamos relativamente bien. Quedamos que él sería un profesor a tiempo parcial y que podría dedicarse a su actividad que le gustaba tanto. El día lunes recibo una citación de la Inspección de Trabajo en el cual él me demanda por despido intempestivo. Le despedí. Ese señor se llama Rafael Correa, presidente del Ecuador por 10 años pasados. Y nos hizo la vida imposible. Porque él sí no creía que la educación puede estar en manos privadas. Vivimos 10 años de una acoso a la libertad de expresión. No había cómo expresarse en el Ecuador. Una corrupción que hoy día se está destapando. Un malgasto impresionante. Verdaderamente Ecuador iba en vías muy malas. Muy malas. Y este era nuestro ex profesor. Entonces todo el mundo en Quito me dice, tú fuiste culpable porque le despediste a Rafael Correa. Si no le hubieras despedido, no sería presidente. Pero uno sabe que en esta lógica de predecir el futuro, eso es imposible, ¿no es cierto? Es imposible, no hay cómo. De los que predicen el futuro, para mí en historia, ¿a quién de ustedes jóvenes han leído a Julio Verne? ¿Leen Julio Verne aquí en la universidad? Sí. Ya. Espectacular. ¿Por qué Julio Verne tenía esa capacidad de escribir y hasta cierto punto hablar del futuro? Porque era un hombre de artes liberales. Eso es lo que era. No era un científico, pero dominaba las artes liberales. Y si uno ve en esencia, las personas de éxito, entre comillas, han tenido una juventud de artes liberales, que han explorado la música, los 10 minutos que me quedan, etc. Pero voy a concluir con algo negativo y positivo. ¿Y qué podemos hacer? ¿Saben cuántos vivimos en América Latina? ¿Cuántas personas hay en América Latina? 7,000 y pico vivimos en el planeta. 650 millones de habitantes en América Latina, desde México hasta la Patagonia. Para 2030 creo que estamos planificados ser
Está bajando la tasa de crecimiento, pero llegaremos a unos 800. Hoy día, de los 650 millones de habitantes, 250 son menores a 24 años. Número impresionante. Y casi 180 menores a 14 años. O sea, hay 180 millones de habitantes. La proporción se da en todos los países. En Colombia, ¿cuántos millones de habitantes? 50, ¿correcto? Debe haber 20 millones de jóvenes menores a 14 años. Vean lo que se viene. En 10 años son mayores que ustedes que son estudiantes. Estamos preparándoles para el futuro en América Latina. Y la respuesta triste es que no. Uno que sí y me imagino que Henry lo ha hecho, visitado las escuelas públicas rurales de nuestros países. ¿No es cierto? Y son memoristas. No salen a ver. Tenemos la diversidad más espectacular del mundo, del planeta. En Ecuador, Colombia, lo que sea. Y están en unas aulas rurales encerrados aprendiendo de memoria. Por textos escritos por el Estado del momento. Entonces, ahí hay un problema que ¿qué va a pasar de aquí a 20 años? Cuando la élite, que son ustedes, van a tener una muy buena educación y las diferencias van a ser menores y los porcentajes van a ser menores. Ojo, no tengo la respuesta. Pero hay que trabajar en ello. Otro dato interesante. En la época de la colonia, América Latina, la primera universidad, ¿alguien sabe dónde fue la primera universidad de América Latina? Después de la colegiatura. La Universidad de San Marcos en Lima. ¿Cierto? San Marcos en Lima, 1500 y pico. Quito tenía 3 universidades. ¡Wow! México, Patagonia, habían 30 universidades en América Latina, todas para educar al clero, todas con las instrucciones del Ministerio de Educación de esa época, que era la corona española, y ese era el número que había. En Norteamérica, 100 años más tarde, se funda la primera universidad, 1600 y pico. La Universidad de Harvard, ¿alguien conoce? Entonces, y luego nacen otras universidades en Norteamérica, pero para 1760 por ahí, ya había el mismo número de universidades en Norteamérica que en América Latina. Vemos hoy día, ¿cuáles de las 30 de América Latina? ¿Cómo les comparamos con las 30 de Norteamérica? Las 30 de Norteamérica, cualquiera que sea la metodología para calificar una universidad, están en los top 200. Ninguna, exagerar, de las de América Latina están en las top 200. Muchas ya desaparecieron. ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasó? Porque somos igual de inteligentes que el resto del planeta. Todos salimos del África, ¿hace cuánto? ¿Saben cuándo salimos del África? 130, 140 mil años. Cada vez se mueve un poquito para atrás. El Homo sapiens sapiens. Uno toma un personaje de hace 130 mil años que sale a Europa, le pone tu ropa, te sienta ahí, no puedes distinguir. Es así, eso es. Tenemos 130, 140 mil años y todos somos iguales, compartimos el mismo código genético, la misma inteligencia. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Premios Nobel. Y me voy a limitar a los premios Nobel en ciencias, que es mi pasión. 600 premios Nobel en ciencia, desde que el señor Nobel decidió hacer estos premios. Algo tuvo con un matemático que hay lindas historias de que por qué no hay premio Nobel en matemática ni biología, pero no hay que indagar a eso. De los 600 premios Nobel, ¿cuántos son de América Latina? Es una manera de medir, no estoy diciendo que es objetiva, pero es un número. ¿Cuántos creen de 600 premios Nobel son de América Latina? 5. 3 argentinos, 2 mexicanos, química y medicina. Y todos haciendo laboratorios afuera. La Universidad de Harvard, 30. Reino Unido, tanto. La Universidad de Stanford, tanto. Francia, tanto. China, nada. Unión Soviética, muy poca. Muy poca. El régimen soviético no permitía la creatividad.
la libertad. Entonces, ¿qué está pasando? No es que tengamos que copiar esos, ¿verdad? Pero algo estamos haciendo mal, ¿cierto? Y son dos cosas. No enseñamos como parte de las artes liberales. Nos dedicamos mucho a instruir y no a educar. Que hay una gran diferencia. Instruir es fácil, educar es difícil. Está la diferencia. Entonces, patentes. América Latina, el país que más patentes tiene es Chile. Ustedes pensarán que Brasil. 13 patentes por cada millón de habitantes. Estados Unidos cerca de 1000 al año. Estamos en otro parque. Hay que hacer un cambio fundamental. La verdad es que no sé. Eso sí soy sincero, no sé. Pero ustedes, los jóvenes, deben saber qué van a hacer. Porque ahí está el futuro de mis nietos, de sus nietos. Es verdad, ya hay que ser uno egoísta. Yo tengo que pensar en mis nietos. Tengo 10 nietos. Y creo que fue Jairo que dijo que entendió la feminidad con su hija. Yo tengo 5 nietas. ¿No es cierto? Sé lo que es ser mujer y las inquietudes que tienen. Pero, ¿qué vamos a hacer? La respuesta es no sé. Y eso muchas veces es la mejor respuesta que un profesor puede tener. ¿No es cierto? Es no sé. Y para eso concluyo que lo que hay que enseñar, porque vivimos en un mundo que abunda la información por todo lado. Perdón, este lado no le he hecho mucho caso y me van a creer que soy verdaderamente, es porque quiero estar con el Julio para que me vea, etcétera, ¿no? Ya perdí el hilo de lo que iba a decir. ¿De qué? ¿De qué? No sé, ya, no sé qué vamos a hacer. Ya. Alejarse de un método educativo instructivo, y se habla que las múltiples inteligencias de Howard Gardner. Le conocí al señor, un hombre más antipático que conocí en el mundo, y no lo voy a volver a leer. Será porque no me paró bola, como decimos en Ecuador. Ya me olvidé. Se habla del pensamiento crítico. Todos ustedes hacen aquí pensamiento crítico para fomentar la creatividad, el emprendimiento. No. Información abunda. Información, jóvenes, no es conocimiento. El paso de información a conocimiento es riguroso. Y conocimiento, ¿no es cierto? El aprenderse el conocimiento no es educarse. ¿Ah? Entonces hay que, de alguna manera, fomentar la duda crítica. Hoy día, con tanta información, hay que usar, ¿no es cierto?, un método cartesiano, lo que usted decía, de dudar. Pero dudar hay que saber dudar. Y eso es difícil. Y termino con una frase que también es del Alberto, que dice: imaginación es más importante que el conocimiento. Y eso es lo que esta universidad hace. Pero imaginación no se puede enseñar. Conocimiento sí pueden aprender. Así es que muchísimas gracias. No les conté más de la universidad que tenemos, pero me ha encantado conversar con ustedes. Mantengo la oferta si alguien quiere estudiar física en la mejor facultad de física de América Latina. Hacemos experimentos en el laboratorio CERN. Hablen conmigo.